Hola, buenas, soy Albert Masdeu de Locus Astrológico y hoy vamos a estrenar un nuevo formato, como estáis viendo, que espero que os sirva pues para poder seguir mejor pues el devenir del vídeo y para que, bueno, estáis viendo en la parte de la izquierda tenemos pues la consola de Eleven Labs, en donde una voz, yo creo que muy bien conseguida, pues va a ir dictándonos pues el guión que he preparado para esta sesión y que habitualmente pues locutaba yo mismo. Y en la parte derecha pues estamos viendo mi blog de notas en donde vemos pues la carta de Dostoyevsky y en donde voy a ir haciendo algunas anotaciones para facilitar el que vayamos viendo pues qué es lo que se relata en el guión, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, pues voy a iniciar la retransmisión. Dura aproximadamente como 71 minutos, con lo cual, bueno, lo veis ahí, lo pone en la parte de abajo, con lo cual reservaos este tiempo. Si queréis verlo en varias tandas, pues también puede ser pues practicable, ¿no? A vuestro empeño y según vuestra conveniencia. Dostoyevsky. Fyodor Mikhailovich. Dostoyevsky nació el 11 de noviembre de 1821 en Moscú, Rusia. Aunque la hora exacta de su nacimiento no se ha documentado, teníamos una hora estimada extraída de sus diarios. A partir de esa hora, hemos llevado a cabo una cuidadosa rectificación. Como sabéis, se trata de uno de los servicios por los que somos más conocidos en Logos Astrológico. Después de aplicados los procedimientos, la hora de nacimiento resultante es las 9:47:18 de la mañana. El ascendente es Sagitario, cuyo regente es Júpiter, que se expresa a través del cuarto lugar, que es Piscis, en la casa 5, que es Aries. En Aries se encuentra en conjunción exacta con Saturno, regente de Acuario, que es la casa tercera, que actúa a través de Capricornio, el segundo lugar, y que se halla en el 5 Aries. El ascendente en Sagitario nos habla de una naturaleza orientada hacia la exploración, la expansión y la búsqueda de significado en la vida. Esto no solo se traduce en un interés filosófico o espiritual, sino también en una predisposición hacia visiones amplias y una capacidad para abordar grandes temas, perfecto para un escritor como Dostoyevsky. Su regente, Júpiter, está en Aries, en la casa 5, lo que le da un enfoque en la creatividad, la expresión personal y la exploración de temas pasionales. Júpiter en Aries sugiere una energía creativa y poderosa, con un gran ímpetu para liderar proyectos creativos o expresar su visión personal con intensidad. La casa 5, asociada con la creatividad y el talento, aquí actúa como un motor para su capacidad literaria, infundiendo una cualidad expansiva y filosófica en su obra. En Aries, Júpiter toma un cariz marcial. Hay una actitud de valentía en la exploración de ideas que pueden resultar incómodas o polémicas, como el sufrimiento y las profundidades psicológicas. La conjunción exacta entre Júpiter y Saturno en Aries es muy interesante. Por un lado, Júpiter busca expandir, crecer y explorar, mientras que Saturno busca estructurar, limitar y disciplinar. Esta conjunción, en un signo de fuego como Aries, indica una dinámica tensa pero potencialmente poderosa. La creatividad de Dostoyevsky no es caótica, sino cuidadosamente organizada, disciplinada y orientada hacia un propósito claro. Escribir novelas que exploren la moralidad, la psicología y el sufrimiento humano encaja perfectamente con esta combinación. Saturno, además, añade un toque de gravedad a su creatividad. Es probable que su obra no solo sea apasionada y expansiva, Júpiter en Aries, sino también reflexiva, con una preocupación constante por las limitaciones y las realidades duras de la existencia humana, propias de Saturno. Saturno, al ser regente de Acuario, conecta la casa 3, comunicación, escritos, pensamiento, con la casa 5, creatividad. Esto indica que su talento para escribir no solo era un don, sino una disciplina que requería de él estructura y enfoque. La casa 3 en Acuario refuerza una visión intelectual, analítica, y quizás un poco fría o desapegada en su estilo, lo que complementa el ardor de Aries con una cualidad más abstracta. Saturno actuando a través de Capricornio, casa 2, el sustento, implica que su capacidad para expresar ideas, casa 3, y su creatividad, casa 5,
también estaban vinculadas con su supervivencia. Es probable que la escritura fuera no solo su pasión, sino también su medio de vida, lo que explica el esfuerzo y la disciplina que dedicaba a sus obras. La creatividad de Dostoyevski, Casa 5, Aries, no solo era expansiva y apasionada, Júpiter, sino que estaba disciplinada y profundamente reflexiva, Saturno. La conexión entre la Casa 3, Escritura, y la Casa 5, Creatividad, sugiere una habilidad única para convertir sus reflexiones profundas en arte literario. Aries otorga valentía e intensidad, mientras que Saturno asegura que su energía creativa no se desperdicie, sino que se canalice en algo perdurable. La escritura, regida por Saturno y Júpiter, está completamente enraizada en su capacidad de supervivencia y en la exploración de temas trascendentales y universales. Júpiter, además como regente del ascendente, se expresa a través de la casa 4 que es Piscis. El hecho de que Júpiter, regente del ascendente, se expresa a través de la casa 4, Piscis, indica que las raíces, sus dones congénitos y los cimientos internos de Dostoyevski están intrínsecamente vinculados a su naturaleza expansiva y filosófica. Piscis es un signo de agua asociado con la espiritualidad, la sugestión y la empatía. Esto sugiere que la base de su identidad, ascendente en Sagitario, está profundamente conectada con una búsqueda afectiva y espiritual. La casa 4 aquí puede hablar de un hogar que ofreció desafíos emocionales o circunstancias que lo empujaron hacia la introspección y la conexión con lo trascendental. Su obra literaria, rica en simbolismo espiritual y dilemas éticos, probablemente refleje esta expresión de Júpiter a través de Piscis. Además, Piscis en la casa 4 conecta su búsqueda filosófica, Júpiter, con temas familiares, profundamente afectivizados, sugiriendo que su creatividad, Casa 5 en Aries, se fundamenta en una necesidad de explorar sus propios cimientos emocionales y espirituales. Saturno, como regente de Acuario, Casa 3, y Capricornio, Casa 2, se encuentra en caída en Aries, lo que tiene implicaciones significativas. Saturno en Aries está en caída, en un terreno contrario a su naturaleza esencial. Saturno exige estructura, paciencia y orden, pero en Aries condiciona la acción de Marte en su expresión impulsivo, enérgico y orientado a la acción inmediata. Esto puede indicar una lucha interna entre la necesidad de construir algo con tiempo y esfuerzo, Saturno, y la urgencia de actuar rápidamente o seguir los impulsos, Aries. Casa 3, Acuario. La comunicación y los escritos pueden haber estado marcados por tensiones internas. Saturno en caída puede manifestarse como bloqueos iniciales o un enfoque perfeccionista que retrasa o dificulta la expresión. Sin embargo, en conjunción con Júpiter, esta tensión podría haber sido canalizada hacia una expresión literaria rigurosa y profunda. Casa 2, Capricornio. Saturno rigiendo la casa del sustento desde un lugar de caída sugiere que sus recursos materiales pudieron haber estado limitados o sujetos a desafíos significativos. Esto podría explicar su disciplina en la escritura como un medio de supervivencia y su inclinación a tratar temas de privación, esfuerzo y responsabilidad en sus obras. Aunque está en caída, Saturno está en conjunción con Júpiter, lo que mitiga parcialmente esta debilidad. Júpiter aporta un enfoque más expansivo y esperanzador a Saturno, ayudándole a superar las limitaciones inherentes de Aries. Esto crea un equilibrio entre la necesidad de expansión, Júpiter, y la necesidad de estructura, Saturno, aunque esta última se enfrente a obstáculos por estar en caída. El hecho de que Saturno sea regente de la casa 3, comunicación, escritos, y actúe a través de la casa 2, recursos materiales, sugiere que la escritura fue un vehículo no solo para expresar su pensamiento, casa 3, sino también para asegurar su sustento, casa 2. La caída de Saturno en Aries indica que este proceso pudo haber sido arduo, enfrentando restricciones económicas o creativas que demandaron una extraordinaria disciplina y persistencia. Júpiter en Aries a través de Piscis, casa 4. Su búsqueda de significado, regente del ascendente, está anclada en sus raíces emocionales y espirituales, Piscis, casa 4. Esto conecta su identidad personal con temas de trascendencia, espiritualidad y creatividad emocionalmente cargada. Aunque Saturno está debilitado, su conjunción con Júpiter mitiga parte de esta debilidad al permitir que las restricciones y obstáculos, Saturno, sean canalizados a través de la energía expansiva de Júpiter. Esto lo convierte en alguien profundamente reflexivo y necesitado de disciplina, capaz de convertir las luchas internas en obras literarias perdurables. Casa 3, Acuario, y Casa 2, Capricornio.
Saturno une estas casas indicando que su escritura no solo era un medio de expresión intelectual, sino también una necesidad material. La caída de Saturno indica que estos procesos no fueron fáciles, pero sí constantes y rigurosos. Saturno rige la tercera del dogma. Ideas fijas, Acuario es aire y un signo fijo. El tercer lugar rige la educación y los rituales cotidianos, su aplicación a través de un signo impulsivo, móvil y material, tierra. Y eso nos habla de su manera de comunicarse y de la educación que absorbió. La casa 3 representa la educación primaria, la comunicación y los rituales cotidianos, mientras que Acuario, un signo fijo de aire, se relaciona con ideas estructuradas, abstractas y, a menudo, dogmáticas. Saturno, al regir esta casa, indica una tendencia hacia un pensamiento riguroso, disciplinado y probablemente centrado en principios fijos o estructuras intelectuales. Dostoyevski recibió una educación formal basada en un esquema tradicional y rígido, en la que se enfatizaban reglas claras, principios jerárquicos y una visión fija del conocimiento. El dogmatismo de Acuario puede haberse manifestado como una absorción de ideas estructuradas o sistemas filosóficos que luego desafiaba o reinterpretaba. Y también habla de una absorción de valores religiosos tradicionales y arraigados en los hábitos y costumbres del pueblo. La comunicación bajo la influencia de Saturno en Acuario tiende a ser seria, analítica y con un enfoque en lo esencial. Es probable que Dostoyevski fuera reservado en su estilo de comunicación personal, eligiendo palabras cuidadosamente y priorizando el contenido sobre la forma. Saturno actúa a través de Capricornio. Casa 2. Capricornio, como signo móvil de tierra, introduce un matiz interesante en cómo se expresan las ideas de la Casa 3. Las ideas dogmáticas de Acuario, Casa 3, se materializan a través de Capricornio, Casa 2, que busca traducir lo abstracto en algo tangible. Esto sugiere que la comunicación de Dostoyevski no era únicamente intelectual, sino profundamente práctica y orientada hacia resultados concretos. Sus escritos no solo exploraban teorías, sino que examinaban cómo éstas impactan la vida real de las personas. Capricornio introduce una metodología centrada en lo pragmático en el pensamiento, sobre todo en lo tocante a la satisfacción de sus necesidades básicas. Es probable que sus circunstancias ambientales lo hayan obligado a dotarse de una estructura rígida para organizar y procesar ideas. Como signo móvil, Capricornio impulsa a Saturno a actuar de manera pragmática y proactiva. Esto implica que Dostoyevski no solo se conformaba con absorber ideas fijas, sino que constantemente buscaba apremiar su aplicación, reestructurándolas en nuevos formatos, como sus novelas. Su educación, aunque probablemente tradicional y rígida, le habría instado a iniciar proyectos personales donde pudiera experimentar estas ideas de manera más directa. El impulso cardinal de Capricornio sugiere que su estilo de comunicación y rituales diarios estaban marcados por una constante necesidad de avanzar, perfeccionar y estructurar sus pensamientos. Incluso su estilo literario puede reflejar esta cualidad, un rigor marcado y una preocupación por la coherencia lógica. La posición de Saturno en Aries introduce un desafío en este contexto, mientras la regencia de Saturno en Capricornio, Tierra, busca estabilidad y estructura. Aries, fuego cardinal, introduce una tensión entre la necesidad de actuar rápidamente y la construcción cuidadosa. Es probable que Dostoyevski se sintiera presionado por la rapidez o el carácter impulsivo de sus necesidades, Casa 2, cotidianas, y que esto entrara en conflicto con su necesidad de interiorizar ideas más profundamente. Sus demandas de sustento pudieron condicionar decisivamente la expresión de sus talentos. Esta tensión también pudo empujarlo hacia un autodidactismo en el que complementara las bases rígidas de su formación con una exploración más personal y apasionada. La caída de Saturno en Aries puede reflejar una lucha constante por equilibrar la paciencia y el rigor en su forma de comunicarse, con un deseo ardiente de expresar sus ideas con intensidad y urgencia. Esto podía haber llevado a un estilo literario que combina precisión y estructura, Saturno, con pasión y acción directa estando a disposición de Marte en Aries, perfectamente reflejado en sus obras. Saturno en caída sugiere desafíos en absorber la educación rígida y dogmática representada por Acuario, pero esta misma rigidez proporcionó una base estructural que utilizó para organizar sus ideas creativas. Su estilo comunicativo, tamizado por Capricornio, fue práctico, metódico y orientado a la acción, aunque marcado por una constante lucha para equilibrar la impulsividad de Aries con la paciencia que Saturno requiere.
La combinación de Saturno regente de la casa 3 y actuando a través de Capricornio en la 2 nos habla de un proceso intelectual en el que las ideas fijas se traducían obligadamente en algo tangible y práctico, estimulando y apremiando su producción, pero también formando la base para sus obras literarias. Saturno como Acuario se expresa a través de la 2, la supervivencia material que está en caída en la 5. Además, Saturno rige por exaltación la 11, que es Libra, casa a través de la cual se expresa Venus, regente de la 6 donde se encuentra Tauro. ¿Eso cómo afecta a la expresión de Saturno en caída en Aries? Esta configuración compleja refuerza la idea de que Saturno, en su caída en Aries, tiene una influencia central en la estructura vital de Dostoyevski, especialmente en sus luchas relacionadas con la supervivencia material, las relaciones sociales, casa 11, y el trabajo doloroso y esclavizante, casa 6. Vamos a analizar cómo estas conexiones afectan la expresión de Saturno en Aries. Saturno actúa desde la casa 2, que representa los recursos materiales y la autosuficiencia, pero está en caída en la casa 5, Aries. Esto indica una tensión constante entre sus esfuerzos por construir una base económica sólida y las limitaciones que enfrenta en este ámbito. Es posible que haya experimentado dificultades para convertir su creatividad, casa 5, en una fuente estable de sustento. Aries, como un signo impulsivo, añade urgencia y quizás una cierta frustración al proceso de materialización. Saturno en caída aquí puede manifestarse como una sensación de insuficiencia o inseguridad respecto a su capacidad para sostenerse económicamente a través de sus talentos creativos. Mientras Saturno busca construir lentamente y con esfuerzo, Aries, como signo virulento de Marte, le exige rapidez y acción inmediata. Este conflicto puede haber generado patrones de avance y retroceso en su vida económica y en su percepción de valor personal, lo que se refleja en su literatura con personajes que enfrentan profundas luchas materiales y espirituales. Saturno es regente por exaltación de la casa 11, Libra. Libra como casa 11 está asociada a relaciones sociales, colaboraciones y aspiraciones colectivas. Saturno, como regente exaltado, conecta esta casa con el sentido de estructura y responsabilidad. Sin embargo, al encontrarse Saturno en caída en Aries en la 5, estas relaciones pueden haber estado marcadas por tensiones o frustraciones, en lo tocante a sus talentos y libertad creativa. Es posible que Dostoyevski haya tenido dificultades para sentirse completamente aceptado en círculos sociales o colaborativos. Saturno en caída podría reflejar una sensación de aislamiento o una lucha por mantener las relaciones equilibradas y justas. La interacción con Venus, regente de la 6, hablan de que se sintió explotado a través de Libra en la 11. Venus, como regente de la casa 6, Tauro, rige sobre el ámbito del trabajo cotidiano y los esfuerzos prácticos, y se expresa a través de Libra en la 11. Esto sugiere que el equilibrio de sus relaciones sociales, 11, influía directamente en su vida laboral, y Chai. Sin embargo, Saturno debilitado en Aries dificulta esta dinámica, generando conflictos entre sus aspiraciones grupales y su necesidad de estabilidad laboral. Al estar Saturno en Aries-Venus, como regente de la casa 6, se encuentra en detrimento en el signo de Marte, Aries, lo que complica aún más su capacidad para armonizar las demandas del trabajo y las relaciones colectivas. Saturno, en caída, afecta a Venus al limitar su capacidad de proporcionar un entorno de trabajo armónico y estable. Tauro, signo fijo de tierra, busca seguridad, pero Saturno en Aries introduce un elemento de lucha y desafío en esta búsqueda. Venus, al ser el regente de la sexta, indica que las luchas cotidianas de Dostoyevski en su vida laboral estaban intrínsecamente ligadas a las tensiones sociales y a su sentido de valor personal. La caída de Saturno añade una carga emocional y material que puede haber sido muy difícil de manejar. Tensiones en la vida cotidiana. La expresión de Venus a través de Libra. En la casa 11 puede haber llevado a Dostoyevski a buscar apoyo en sus relaciones sociales, pero Saturno en caída probablemente dificultaba este proceso, generando un desequilibrio constante entre sus esfuerzos laborales, 6, y sus aspiraciones colectivas, 11. ¿Cómo afecta todo esto a Saturno en caída en Aries? Saturno, actuando desde la casa 2, intensifica la presión sobre Dostoyevski para mantener su sustento, pero su caída en Aries le impide estabilizar este ámbito de manera fácil. La creatividad, casa 5, no se traduce automáticamente en recursos materiales, y la impulsividad de Aries introduce inestabilidad. La conexión entre Saturno y Venus a través de la casa 6 sugiere que sus dificultades materiales también afectaron su capacidad para colaborar o establecer relaciones sociales armónicas.
Es probable que estas tensiones lo llevaran a una vida laboral y social caracterizada por altibajos y conflictos. A pesar de las dificultades, Saturno en Aries también confiere resiliencia. Aunque en caída, Saturno sigue buscando estructura y disciplina, lo que sugiere que Dostoyevski enfrentó estas luchas con un esfuerzo constante por superar los desafíos. Saturno en Aries en la casa presenta una lucha constante entre la creatividad y la estabilidad material. Su caída introduce limitaciones, pero también un impulso hacia la autosuperación, conexión con Venus y la casa 6. Las dificultades en la vida cotidiana, marcadas por tensiones materiales y sociales, influyeron en su expresión creativa y en su capacidad para colaborar con otros. Saturno debilitado en Aries afectó su capacidad para armonizar sus relaciones sociales y sus esfuerzos laborales, pero esta tensión también pudo haber alimentado su profundidad emocional y su capacidad de empatizar con personajes complejos. Bien, ahora deberíamos relacionar lo anterior con la circunstancia de que Venus, regente de Tauro que es la 6, expresándose a través de la 11 en Libra, se encuentra en Capricornio, entregándole la naturaleza, por lo tanto a Saturno de Aries en la 5, enfatizando que Saturno la recibe en un signo impulsivo de Tierra y que Venus le cede su naturaleza y disposición a Saturno en Aries, que es detrimento de Venus. Tauro, un signo fijo de Tierra, gobierna la casa 6, asociada con el trabajo duro y restrictivo, y los esfuerzos prácticos. Venus, su regente, está en Capricornio, un signo cardinal de Tierra, y se expresa a través de la casa 11, Libra. Esto indica que las actividades forzadas de Dostoyevski, 6, estaban fuertemente influenciadas por sus aspiraciones sociales y colaboraciones, 11, sugiriendo que su trabajo creativo se conectaba estrechamente con sus relaciones sociales y su participación en grupos. Venus en Capricornio promueve una naturaleza seria, pragmática y estructurada. La capacidad de Venus para armonizar se canaliza aquí hacia objetivos a largo plazo, sacrificando el placer inmediato por la ambición y la disciplina. Sin embargo, al encontrarse bajo la regencia de Saturno, su naturaleza venusina de suavidad y búsqueda de equilibrio queda condicionada por la dureza y las limitaciones de Saturno, cediendo su naturaleza a Saturno en Aries. Saturno recibe a Venus en Aries, detrimento de Venus. Venus en Capricornio está entregando su naturaleza a Saturno, quien se encuentra en Aries, un signo de fuego cardinal y detrimento de Venus. Esto implica que la energía de Venus, asociada con el equilibrio, la belleza y la armonía, se ve profundamente comprometida al ser absorbida por un Saturno debilitado en Aries. Aries, siendo un signo impulsivo y regido por Marte, introduce una dinámica conflictiva para Venus, cuya naturaleza busca estabilidad y cooperación. Al ser recibida por Saturno en este contexto, Venus pierde parte de su capacidad para suavizar y equilibrar las tensiones, dejando a Saturno con una energía que lucha por expresarse de manera fluida. Aunque Aries es un signo de fuego impulsivo, al expresarse Saturno desde Capricornio, Tierra, y recibir la naturaleza de Venus, esta interacción genera un enfoque práctico pero conflictivo en la creatividad. Casa 5. Saturno en Aries se encuentra en un terreno donde la urgencia y la acción rápida chocan con su necesidad de estructura y control. Venus cede su disposición a Saturno en un entorno donde las acciones impulsivas predominan, pero estas están condicionadas por las limitaciones y responsabilidades que Saturno impone. La conexión entre Venus, regente de la sexta, y Saturno, en la quinta, sugiere que la vida laboral de Dostoyevski estaba directamente ligada a su creatividad. Sin embargo, la disposición de Venus hacia Saturno en un signo de detrimento, Aries, introduce un conflicto constante. Venus, Tauro, Libra, representa el deseo de armonía en su trabajo cotidiano y sus relaciones sociales. Saturno en Aries introduce un elemento de lucha, sacrificio y limitaciones materiales, donde las aspiraciones de Venus se ven frustradas o condicionadas por las circunstancias externas. Venus en Capricornio, expresándose a través de la casa 11, Libra, indica que las colaboraciones sociales y los proyectos colectivos estaban marcados por una seriedad y pragmatismo característicos de Capricornio. Sin embargo, la cesión de su naturaleza a Saturno en Aries sugiere que estas relaciones sociales no fluían con facilidad. En cambio, probablemente enfrentaban tensiones derivadas de expectativas elevadas y conflictos entre ideales, Venus, y realidades prácticas, Saturno. Al ceder su disposición a Saturno en Aries, Venus también amplifica el desafío de Saturno en caída. Saturno no solo lucha con la impulsividad de Aries, sino que ahora también carga con la naturaleza venusina en un contexto que no le favorece. Esto puede haberse manifestado en conflictos internos entre la necesidad de construir relaciones armoniosas y la imposibilidad de lograrlo sin esfuerzo constante.
Tensiones creativas, donde el deseo de belleza y equilibrio, Venus, se encuentra con la urgencia y las limitaciones marcadas por Saturno en Aries. El trabajo cotidiano, casa 6, y la supervivencia material, casa 2, están profundamente influenciados por esta interacción. Saturno, debilitado en Aries, refleja los desafíos que Dostoyevski enfrentó en convertir su creatividad, casa 5, en un sustento estable. La conexión entre Venus y la casa 11 refuerza que sus aspiraciones sociales estaban condicionadas por los sacrificios y limitaciones impuestas por Saturno. Es posible que las colaboraciones importantes en su vida estuvieran marcadas por tensiones o desequilibrios. Saturno en Aries, cargando con la naturaleza de Venus, sugiere que su creatividad estaba impulsada por una mezcla de pasión intensa, Aries, y limitaciones prácticas, Saturno. Esto lo llevó a desarrollar una obra profundamente estructurada, pero cargada de conflicto interno, reflejo de las tensiones entre Venus y Saturno. La interacción entre Venus y Saturno subraya que Dostoyevski enfrentó desafíos significativos en equilibrar sus aspiraciones creativas, su vida social y sus necesidades materiales. Venus, cediendo su naturaleza a Saturno en Aries, intensifica la sensación de lucha y sacrificio, pero también fomenta una disciplina y profundidad que se traducen en una obra literaria llena de tensiones humanas y espirituales. Un detalle importante. Mercurio se encuentra en Sagitario, el ascendente, a disposición de Júpiter en Aries en la 5, en su fase de descenso vespertino, retrógrado por lo tanto, y occidental. Al ser occidental es planeta nocturno, aunque en signo diurno. Se halla en su luz porque siendo planeta nocturno, se encuentra en el hemisferio contrario al del Sol. La posición de Mercurio en Sagitario, con sus cualidades específicas, retrógrado occidental, fase de descenso vespertino, en su luz, y a disposición de Júpiter en Aries, añade un nivel de complejidad fascinante a la carta natal. Vamos a desglosar cómo esta configuración afecta la expresión de Mercurio y su interacción con el resto de la carta. Mercurio está en Sagitario, un signo diurno de fuego regido por Júpiter, y aquí está en detrimento. Esto indica una posición debilitada donde las características mercuriales, lógica, análisis, detalle, se ven subordinadas al enfoque amplio y expansivo de Júpiter, regente de Sagitario. Mercurio en esta posición tiende a priorizar grandes ideas y conceptos filosóficos en lugar de los detalles prácticos. En Dostoyevski, esto podría manifestarse como un enfoque más idealista y narrativo en su pensamiento y comunicación, pero con cierta dificultad para manejar el rigor analítico típico de Mercurio. Al encontrarse en el ascendente, Mercurio tiene una influencia directa sobre la identidad y la forma en que Dostoyevski se presenta al mundo. Esto sugiere una persona cuya expresión personal está marcada por una mente inquieta, orientada hacia grandes verdades y exploraciones filosóficas, aunque con desafíos para estructurar su pensamiento de manera clara y directa debido a la debilidad de Mercurio en Sagitario. Mercurio, decíamos, se encuentra retrógrado, occidental y en su luz. La retrogradación de Mercurio añade un componente introspectivo y reflexivo. Dostoyevski podría haber tenido una tendencia a repensar y reevaluar sus ideas antes de expresarlas, lo que enriquece su capacidad para explorar capas más profundas de significado. Esto también indica un proceso interno constante de revisión, donde las ideas evolucionan y maduran con el tiempo. En la narrativa literaria, esto podría reflejarse en la complejidad de sus personajes y tramas que requieren múltiples capas de análisis y desarrollo. Al ser occidental al Sol, Mercurio se encuentra en una posición más relacionada con lo emocional y lo nocturno, a pesar de estar en un signo diurno. Esto lo hace más apto para funciones introspectivas, creativas y subjetivas que se alinean con una narrativa más emocional y menos estrictamente racional. Aunque en un signo diurno, Sagitario, el hecho de ser occidental sugiere que Mercurio opera en un ámbito más intuitivo y creativo, reflejando una mente expansiva, pero con un enfoque en el significado personal o espiritual. Al estar en su luz, en el hemisferio opuesto al Sol, Mercurio Pimp opera con más claridad y fuerza dentro de su configuración. Esto contrarresta en parte su debilitamiento por detrimento y exilio en Sagitario, dándole una capacidad notable para funcionar dentro de su contexto introspectivo y expansivo. Este Mercurio no se pierde en la confusión de la retrogradación. Más bien, su posición en luz refuerza su habilidad para procesar y expresar ideas profundas, aunque no necesariamente desde una lógica puramente mercurial. Mercurio, al estar a disposición de Júpiter, entrega sus características y expresiones. Júpiter en Aries y en la casa 5, a disposición de Marte, añade un componente de pasión, creatividad e intensidad a Mercurio,
Las ideas de Dostoyevsky no eran meras abstracciones, estaban impregnadas de una fuerza vital y un deseo de explorar las pasiones humanas y los dilemas éticos. Sin embargo, la posición retrógrada de Júpiter sugiere que las ideas de Mercurio pueden haber enfrentado obstáculos o requerían una reflexión más profunda antes de encontrar su expresión plena. Esto podría reflejarse en su trabajo como escritor, donde los conceptos requerían maduración y evolución. Al depender de Júpiter en la casa 5, Mercurio conecta la identidad personal de Dostoyevsky, ascendente, con su creatividad y autoexpresión. Casa 5. Esto sugiere que sus esfuerzos intelectuales estaban orientados hacia la creación literaria, canalizando su exploración filosófica en historias apasionadas y complejas. Mercurio en detrimento puede haber dificultado una comunicación directa y clara, pero su posición retrógrada y en luz le permite trabajar en un nivel más profundo y reflexivo. Esto encaja perfectamente con su estilo literario, que combina ideas filosóficas expansivas con una introspección profunda. La disposición a Júpiter en Aries en la casa 5 refuerza que su comunicación estaba orientada hacia la creatividad y la autoexpresión. Sin embargo, la retrogradación de ambos planetas sugiere un proceso de constante reevaluación y reestructuración, lo que probablemente contribuyó a la profundidad y la complejidad de su obra. Mercurio occidental y en luz ayuda a contrarrestar en parte las dificultades de estar en detrimento y exilio, dándole un enfoque más intuitivo y emocional. Sin embargo, la dependencia de Júpiter en Aries añade una intensidad que puede haber generado tensiones internas en su forma de expresar ideas. La posición de Mercurio en Sagitario con todas estas características muestra una mente expansiva, introspectiva y creativa, profundamente orientada hacia la búsqueda de significado. Aunque Mercurio enfrenta desafíos por estar en detrimento y exilio, su retrogradación y posición en luz lo amplifican y enriquecen, permitiéndole operar en un nivel más intuitivo y subjetivo. La disposición a Júpiter en Aries en la casa 5 conecta esta mente inquieta con la pasión creativa, lo que explica la profundidad y la intensidad de la narrativa de Dostoyevsky. También considero conveniente señalar que Mercurio significa la casa 10, que es Virgo, y se expresa a través de la 7, Géminis, en la 1, Sagitario. Mercurio dispone además de la Luna en Géminis. La Luna rige Cáncer, que es el 8º lugar, cuya base es Leo en el 9º. ¿Será que la Luna representa la entrega total, casa 8, de sus ideales, casa 9, al otro, casa 7? Vamos a integrar estos significados y relaciones en la carta natal de Dostoyevsky, destacando cómo Mercurio y la Luna interactúan y cómo su simbología conecta las casas implicadas. La casa 10, regida por Virgo, representa la vocación, la profesión y el legado público. Al estar Mercurio en Sagitario, vemos que la expresión profesional de Dostoyevsky estuvo marcada por una búsqueda filosófica, una necesidad de explorar verdades universales, pero también por tensiones y desafíos debido al detrimento y exilio de Mercurio en este signo. Su trabajo, simbolizado por la casa 10, se expresa a través de la casa 7, Géminis, y Mercurio recae directamente sobre el ascendente, lo que indica que su vocación estaba profundamente ligada a sus interacciones con el otro, sus lectores, sus relaciones personales y su capacidad de reflexionar sobre la condición humana a través de sus obras. La casa 1 simboliza su identidad y la forma en que se presentaba al mundo. Al estar Mercurio en Sagitario, Dostoyevsky era percibido como una persona profundamente intelectual, pero también expansiva, y con una inclinación hacia las ideas y narrativas que trascendían lo cotidiano. La proyección de su trabajo profesional, casa 10, en su personalidad pública, casa 1, a través de la casa 7, Géminis, sugiere que su obra era una extensión directa de sus interacciones con los demás, moldeada por el mundo exterior y por sus relaciones. La Luna, que simboliza las emociones, la imaginación y las necesidades afectivas, está en Géminis, un signo mutable de aire, lo que indica una mente inquieta y emocionalmente conectada con la comunicación y la dualidad. Esta posición enfatiza la capacidad de Dostoyevsky para explorar temas variados y contradictorios en sus escritos. La Luna está dispuesta por Mercurio en Sagitario, lo que conecta su mundo afectivo e instintivo. Luna, con su intelecto y vocación. Mercurio. Esto sugiere que sus emociones y necesidades estaban profundamente influenciadas por sus ideales y por su búsqueda de significado a través de su obra. La Luna rige Cáncer, que ocupa la casa 8, asociada con la entrega, el sacrificio, la transformación y la entrega completa. Esto indica que sus sentimientos, Luna, estaban vinculados con la capacidad de entregarse completamente,
emocional y psicológicamente, a los ideales representados por la casa 9, Leo, donde Cáncer encuentra su base, a través de las relaciones con el otro. La casa 9, que representa la fe, los ideales y las creencias superiores, se convierte en el motor de la entrega total, casa 8, a sus relaciones, casa 7, Géminis, sugiriendo que su interacción con el otro no era meramente interpersonal, sino una forma de proyectar y compartir sus ideales. La luna, al estar en Géminis, casa 7, muestra que sus emociones estaban profundamente entrelazadas con su capacidad de conectarse con los demás. Al regir la casa 8, esta posición indica que Dostoyevski canalizaba sus emociones y sacrificios desde sus ideales, casa 9, y los proyectaba en sus relaciones, casa 7. Esto sugiere que su entrega total, casa 8, estaba guiada por sus ideales, casa 9, pero siempre dirigida hacia el otro, casa 7. En su obra, esto se traduce en una profunda exploración de las relaciones humanas y los sacrificios emocionales que éstas implican. Mercurio, al disponer de la luna en Géminis, unifica su mundo afectivo, Luna, con su intelecto y vocación, Mercurio. Esto refuerza la idea de que su obra literaria no era simplemente una expresión intelectual, sino una manifestación profundamente emocional e idealista. La retrogradación y occidentalidad de Mercurio indican que este proceso fue introspectivo y reflexivo, sugiriendo que las emociones de la luna se procesaban a través de una lente filosófica y expansiva antes de ser expresadas. La relación entre Mercurio y la luna se expresa plenamente en la casa 7, donde se encuentra Géminis. Esto enfatiza que la interacción con el otro era esencial para su proceso creativo y emocional. La casa 7 aquí no solo representa relaciones personales, sino también su capacidad para conectar con sus lectores y explorar la naturaleza humana a través de ellos. Su vocación y legado público, casa 10, estaban profundamente ligados a su identidad personal, casa 1, Sagitario, y proyectados hacia las relaciones, casa 7, Géminis, lo que sugiere una vida marcada por la interacción con el otro. Tomo Romo, y el uso de sus ideales para explorar la condición humana. La luna, como regente de la casa 8, representa su capacidad de entrega emocional y psicológica, guiada por los ideales de la casa 9 y proyectada hacia sus relaciones en la casa 7. Esta configuración sugiere que su obra fue un vehículo para expresar sacrificios emocionales y dilemas éticos universales. La disposición de la luna por Mercurio conecta su mundo emocional con su vocación y capacidad intelectual. Esto refuerza que su obra literaria era una síntesis de emociones profundas y reflexiones filosóficas, proyectadas hacia el otro, como un medio para explorar y compartir sus ideales. Tomando en cuenta lo que hemos dicho, ¿qué podríamos añadir a partir de la circunstancia de que la luna es recibida por Mercurio, entregándole el compromiso a Mercurio, y se encuentre en oposición con él? La luna en oposición a Mercurio implica un profundo abismo entre ambos. La oposición entre la luna y Mercurio, en este contexto, es una dinámica clave para comprender la complejidad interna de Dostoyevski, especialmente en cómo se relacionan sus emociones y su intelecto. Esta oposición implica una tensión fundamental entre las emociones profundas, Luna, y el pensamiento racional o la comunicación, Mercurio, que en su carta adquiere matices específicos debido a las características de cada uno y su rol en las casas involucradas. La oposición entre la luna en Géminis y Mercurio en Sagitario representa un conflicto entre el mundo emocional y el intelectual. La luna, simbolizando la intuición, las emociones y los hábitos, busca conectar y adaptarse a través de la curiosidad y la dualidad de Géminis. Por otro lado, Mercurio en Sagitario, aunque debilitado por su exilio, está orientado hacia una visión amplia, filosófica y expansiva. Esta oposición sugiere que Dostoyevski enfrentaba una lucha constante entre las demandas emocionales inmediatas, Luna, y el deseo de integrar esas experiencias en un marco más amplio de significado, Mercurio. Al estar la luna en Géminis a disposición de Mercurio, está entregándole su naturaleza y compromiso emocional. Sin embargo, la oposición introduce un conflicto. Aunque la luna busca adaptarse y conectar, Mercurio no siempre está dispuesto a aceptar esas emociones o integrarlas plenamente debido a su posición en exilio. Este conflicto puede haber generado una sensación de lucha interna en Dostoyevski, donde sus emociones, Luna, presionaban para ser comprendidas y expresadas, pero su mente, Mercurio, luchaba por estructurarlas dentro de una narrativa filosófica y coherente. La luna en la casa 7 indica que sus sentimientos estaban profundamente influenciadas por sus relaciones con los demás, de los que era extraordinariamente dependiente.
La oposición con Mercurio sugiere que estas relaciones podían estar marcadas por tensiones entre lo que necesitaba, Luna, y lo que racionalmente pensaba o comunicaba, Mercurio. Este aspecto también puede reflejar un enfoque dual en sus relaciones. Mientras que efectivamente buscaba conexión y adaptabilidad, intelectualmente podía ser más idealista o crítico, lo que generaba conflicto. Mercurio en el ascendente sugiere que su identidad personal estaba marcada por su pensamiento filosófico e intelectual. Sin embargo, la oposición con la Luna implica que sus emociones a menudo desafiaban esta identidad, creando un contraste entre cómo percibía el mundo, Mercurio, y cómo lo sentía, Luna. La Luna, al regir la casa 8, Cáncer, desde Géminis y basarse en la casa 9, Leo, añade un nivel de intensidad a este conflicto. La casa 8 simboliza transformación y entrega total, mientras que la casa 9 representa ideales y creencias. La oposición sugiere que su entrega emocional y su compromiso con ideales elevados a menudo estaban en tensión con su capacidad de comunicarlos de manera directa y comprensible. La oposición crea una fricción constante entre dos polos de su personalidad, el emocional, Luna, y el racional, Mercurio. Esta dinámica puede haber llevado a la expresión de un conflicto neurótico, pero también a una profundidad psicológica que enriqueció su obra literaria. Este conflicto interno probablemente se reflejó en personajes que luchaban entre sus deseos emocionales y sus ideales o razonamientos, un tema recurrente en su narrativa. Aunque la oposición es un aspecto de tensión, también puede ser una fuerza transformadora. En el caso de Dostoyevski, este aspecto podría verlo impulsado a encontrar formas de reconciliar sus emociones con su intelecto a través de su escritura, donde podía explorar estos conflictos en un espacio seguro y creativo. La oposición entre la Luna y Mercurio podría haber influido en su estilo literario, dándole una cualidad dual, profundamente emocional y cargado de ideas filosóficas. Esta tensión interna le permitió explorar los dilemas humanos desde múltiples perspectivas, integrando la emoción con el pensamiento. La Luna en Géminis representa su deseo emocional de conexión y adaptabilidad, que se proyecta en sus relaciones con los demás, casa 7. Su entrega emocional, regente de la casa 8, está condicionada por sus ideales, casa 9. Mercurio en Sagitario simboliza su identidad intelectual y filosófica, pero su posición en detrimento lo hace menos eficiente para procesar las emociones entregadas por la Luna. Este Mercurio, aunque introspectivo, retrógrado, lucha por integrar las emociones lunares en su marco conceptual. La oposición refleja un conflicto creativo entre las emociones y el pensamiento. Este conflicto no solo formó parte de su vida interna, sino que también se convirtió en un tema central en su obra literaria, donde los personajes enfrentan tensiones similares. La oposición entre la Luna en Géminis y Mercurio en Sagitario describe una tensión constante en Dostoyevski entre su mundo emocional y su capacidad para expresarlo y conceptualizarlo. Este conflicto lo llevó a profundizar tanto en sus emociones como en su intelecto, resultando en una obra que combina sensibilidad emocional y profundidad filosófica. Bien, ahora veremos que el Sol regente de Leo, casa 9, se expresa a través de la 8, en la casa 12, a disposición de Marte. Marte es regente de Escorpio, los instintos imperiosos y categóricos, y rige por lo tanto la casa 12, y se expresa a través de la 5 Aries, donde como dijimos se encuentran Júpiter y Saturno, y Marte se proyecta en Leo. ¿Qué podemos decir de estas configuraciones? Esta configuración es clave para entender la conexión entre los ideales, casa 9, Leo, los instintos más profundos y transformadores, Escorpio, casa 12, y su expresión creativa, casa 5, Aries, vinculando todos estos elementos con la lucha interna y externa que Dostoyevski reflejó en su vida y obra. Analicemos las implicaciones detalladamente. El Sol representa la voluntad, la identidad central y los ideales superiores, casa 9. Al encontrarse en la casa 12, su luz está parcialmente oculta, lo que sugiere que su búsqueda de significado y trascendencia se desarrolló en un ámbito privado, introspectivo y, a menudo, relacionado con el sacrificio. La casa 12 también está asociada con limitaciones, aislamiento y lo inconsciente. Esto indica que sus ideales, Leo, casa 9, y su sentido de propósito estaban en tensión constante con fuerzas internas que requerían reflexión y enfrentamiento de sus propios límites. La conexión con la casa 9 sugiere que sus creencias y su visión filosófica nacían de una profunda introspección y una lucha interna para reconciliar su deseo de trascendencia con las limitaciones de la existencia humana. El Sol está a disposición de Marte, quien rige la casa 12,
Escorpio, y se expresa a través de la casa 5, Aries. Esto introduce un componente marcial e instintivo a la expresión de los ideales del Sol. La voluntad Sol está condicionada por los instintos categóricos y la necesidad de transformación y lucha representadas por Marte. La disposición a Marte refuerza un sentido de conflicto y urgencia en la forma en que Dostoyevski abordaba sus ideales. Su identidad y propósito no eran estáticos, estaban en constante transformación, impulsados por sus instintos más profundos y su necesidad de expresar creativamente estas luchas. Marte, como regente de Escorpio, está asociado con los instintos categóricos y las fuerzas profundas de transformación. La casa 12, asociada con el inconsciente, el sacrificio y el aislamiento, indica que estos instintos estaban profundamente enraizados en su psique, operando a menudo desde un lugar oculto o inconsciente. La casa 12 sugiere que la lucha de Dostoyevski no solo era externa, sino también interna, enfrentando sus propios demonios, temores y deseos. Esto se traduce en su capacidad para explorar los aspectos más oscuros y profundos de la condición humana en su obra. Al expresarse a través de la casa 5, Aries, Marte canaliza esta energía transformadora a través de la creatividad, la autoexpresión y el talento. Esto sugiere que su obra literaria era un vehículo para procesar y expresar estas luchas internas. A través de Aries, Marte actúa con intensidad, determinación y pasión. Su creatividad no era simplemente un medio de expresión, sino una necesidad imperiosa de canalizar sus instintos y conflictos internos hacia las ideas trascendentes y espiritualidad. Casa 9 en Leo. Marte se proyecta en Leo, donde actúa en la casa 9 de ideales, creencias y filosofía. Esto indica que sus esfuerzos creativos, casa 5, estaban profundamente conectados con su búsqueda de significado y trascendencia. Su obra no era meramente artística, estaba cargada de un propósito filosófico y espiritual, impulsado por su necesidad de reconciliar sus instintos con sus ideales. Primera, el Sol a disposición de Marte. La conexión entre el Sol, voluntad e identidad, y Marte, acción e instinto, sugiere una personalidad profundamente marcada por la lucha entre lo ideal y lo instintivo. Mientras el Sol busca iluminación y propósito, Marte introduce un elemento de conflicto, desafío y transformación. La disposición a Marte indica que su voluntad, Sol, dependía de su capacidad para enfrentar y canalizar sus instintos más profundos. Esto puede haber creado una tensión constante, pero también le permitió desarrollar una obra que integra tanto los ideales elevados como las luchas humanas más básicas. Marte, al expresarse a través de la casa 5, toma la energía creativa y la canaliza hacia sus ideales. Leo, casa 9. Esto refuerza que su creatividad estaba al servicio de una búsqueda más grande, utilizando su talento para explorar temas de trascendencia y lucha. La presencia de Júpiter y Saturno en Aries, donde Marte actúa, añade capas de complejidad. Júpiter expande y amplifica la energía creativa de Marte, mientras que Saturno introduce restricciones y disciplina. Esto sugiere que sus esfuerzos creativos estaban impulsados por un deseo expansivo de explorar y transformar, pero siempre bajo la presión de restricciones externas o internas. La influencia de Marte en la casa 12 refuerza que sus esfuerzos creativos, casa 5, estaban profundamente ligados a su lucha interna y su capacidad para enfrentar y superar sus propias limitaciones. El Sol en la casa 12. Su identidad y propósito estaban marcados por una lucha constante entre sus ideales y sus limitaciones internas. La disposición a Marte indica que esta lucha estaba profundamente conectada con sus instintos y su necesidad de transformación. Su creatividad era un medio para canalizar sus luchas internas y sus instintos categóricos. Marte, actuando a través de la casa 5, conectaba su talento creativo con su búsqueda de significado, casa 9, proyectando sus conflictos internos en su obra. La interacción entre el Sol, casa 9 y 12, y Marte, casa 5, sugiere que su obra literaria era una síntesis de ideales elevados y luchas internas profundas. Su creatividad estaba impulsada tanto por su necesidad de expresar sus instintos como por su deseo de alcanzar trascendencia. Bien, sabemos que la conjunción de los grandes cronocratores marca eventos civilizatorios excepcionales, y en este caso lo tenemos unido a que fue una triple conjunción. Se dio la conjunción 3 veces, con que fue la última conjunción en fuego antes de iniciar el ciclo de conjunciones en tierra. La triple conjunción de Júpiter y Saturno en Aries, como un evento de gran importancia civilizatoria y personal, tiene implicaciones profundas en la carta de Dostoyevski, especialmente porque ocurre en la casa 5, Aries,
una casa de creatividad, autoexpresión y legado. Además, al ser la última conjunción en fuego antes de iniciar el ciclo de tierra, adquiere un carácter de transición entre un periodo marcado por la inspiración y el impulso hacia otro, enfocado en la materialización y la concreción. Vamos a analizar cómo esta conjunción se integra en su carta natal y qué conclusiones podemos extraer. Las conjunciones de Júpiter y Saturno, conocidos como grandes cronocratores, señalan cambios significativos en los paradigmas culturales y sociales. Al ser una triple conjunción, este evento no solo es extraordinario, sino que refuerza su papel como un marcador de transición. Al darse en Aries, un signo cardinal de fuego, esta conjunción representa el cierre de un ciclo de inspiración, pasión y movimiento, y la preparación para el inicio del ciclo de tierra, que enfatiza la construcción, la estabilidad y la materialización. Como el cierre de un periodo de 200 años de conjunciones en fuego, esta configuración simboliza la transición de un enfoque en ideales y visión hacia una necesidad de consolidar esos ideales en estructuras concretas. Para Dostoyevsky, esto adquiere un significado especial debido a cómo esta energía se manifiesta en su vida y obra. Júpiter, como regente del ascendente, Sagitario, representa el crecimiento, la expansión y la búsqueda de significado en la vida. Su ubicación en Aries en la casa 5 muestra que Dostoyevsky canalizó esta energía hacia su creatividad, expresando su búsqueda filosófica y espiritual a través de su obra literaria. Júpiter amplifica el alcance de esta conjunción, conectando la creatividad individual, casa 5, con cambios culturales y civilizatorios. Esto sugiere que su obra no solo fue personal, sino que resonó profundamente con los dilemas sociales y filosóficos de su tiempo. Saturno, aunque debilitado por estar en caída, introduce una cualidad de disciplina, responsabilidad y lucha en el ámbito creativo. Esta posición indica que la creatividad de Dostoyevsky no era fácil ni fluida. Estaba marcada por restricciones y esfuerzos constantes. En el contexto de la triple conjunción, Saturno aporta el elemento de consolidación. Aunque Saturno está en caída en Aries, su presencia en la conjunción lo conecta con los temas de transición entre el idealismo de fuego y la materialización de tierra. La casa 5 no solo es la casa de la creatividad, sino también del legado. La presencia de esta conjunción indica que Dostoyevsky fue un vehículo para canalizar energías civilizatorias en su obra, sirviendo como puente entre un periodo de inspiración, fuego, y uno de concreción, tierra. Sus novelas, cargadas de intensidad emocional y reflexión filosófica, capturan esta transición. En su carta, Júpiter y Saturno no solo actúan como significadores personales, sino también como reflejo de tensiones colectivas. La conjunción muestra cómo Dostoyevsky absorbió y reflejó en su obra las tensiones entre la expansión, Júpiter, y la limitación, Saturno, entre la inspiración y la consolidación. Marte, regente de Aries, está en la casa 12, Escorpio, y esta conexión indica que las energías de la conjunción no solo eran creativas, sino también profundamente transformadoras y relacionadas con la lucha interna. La casa 12 refuerza el papel de Dostoyevsky como un puente entre lo consciente, casa 5, y lo inconsciente, casa 12, conectando su obra con el inconsciente colectivo. Como Júpiter rige la casa 4. Virgo, a través de Mercurio en Sagitario, la conjunción en la casa 5 conecta directamente su creatividad con sus raíces y la idiosincrasia de su nación y su destino histórico. Esto sugiere que Dostoyevsky no solo fue un producto de su tiempo, sino también una fuerza que modeló las transiciones culturales y filosóficas reflejadas en la conjunción. La triple conjunción en la casa 5 conecta directamente la vida creativa de Dostoyevsky con los cambios civilizatorios. Su obra refleja la transición entre el impulso idealista de fuego y la necesidad de consolidar esos ideales en estructuras más concretas y prácticas, tierra. Sus novelas no solo capturan la pasión y el conflicto humano, sino también la lucha por darles un marco estructural y filosófico. En términos personales, la conjunción refleja la lucha entre expansión y restricción que marcó su vida creativa. Dostoyevsky navegó constantemente entre el deseo de explorar ideales elevados, Júpiter, y la necesidad de enfrentar las limitaciones de su realidad material y emocional, Saturno. La casa 5 como ámbito de la conjunción indica que su creatividad fue un vehículo para capturar y transmitir las energías de este evento civilizatorio. A través de su obra, Dostoyevsky canalizó las tensiones de su tiempo, contribuyendo a la transición cultural y filosófica reflejada en la triple conjunción. Como la última conjunción en fuego,
Esta configuración marca el cierre de un periodo centrado en la inspiración y el idealismo, que en Dostoyevski se tradujo en una obra cargada de pasión, pero que también anticipa el enfoque en la materialización y la práctica que caracteriza el ciclo de Tierra. La triple conjunción de Júpiter y Saturno en Aries, integrada en la casa 5 de Dostoyevski, lo posiciona como un creador que no solo reflejó las tensiones de su tiempo, sino que también actuó como un puente entre un ciclo de inspiración y uno de materialización. Su vida y obra representan esta transición, cargadas de conflicto, profundidad y una búsqueda constante por integrar ideales elevados con las limitaciones de la existencia humana. Y bien, esa conjunción está a disposición de Marte, como regente de 12, Escorpio, a través de 5 en Aries, proyectado en la 9. Marte recibe en Aries a Saturno, que simboliza el pensamiento dogmático. Acuario, regente de la 3, y Capricornio, regente de la 2. Esa recepción es muy destructiva para Marte, porque Marte en Leo recibe la naturaleza de Saturno donde Saturno está en detrimento. Dado que el Sol como regente de Leo está en 12, y que el Sol como regente de la A actúa a través de la 8, podemos mirar cómo eso se manifiesta en su vida. Esta configuración es increíblemente compleja y profunda, y sugiere un entramado de tensiones, sacrificios y luchas internas que marcaron profundamente la vida y obra de Dostoyevski. Vamos a desglosar cada elemento de esta interacción para entender cómo estas dinámicas afectaron su experiencia vital y su expresión creativa. La casa 12, Escorpio, representa lo oculto, los sacrificios, el inconsciente, los enemigos secretos y el aislamiento. Marte, al regir esta casa y disponiendo de la conjunción de Júpiter y Saturno en Aries, casa 5, conecta los temas de creatividad y autoexpresión con luchas internas profundamente transformadoras y sacrificios emocionales y psicológicos. Marte canaliza estas energías de la casa 12 hacia la creatividad, pero lo hace con una intensidad marcial que transforma la autoexpresión en un campo de batalla interno. Sus obras, llenas de personajes que enfrentan dilemas existenciales y luchas morales, son un reflejo directo de esta dinámica. Marte, al proyectarse en Leo, casa 9, conecta los instintos más profundos de la casa 12 con los ideales y creencias superiores. Esto indica que la creatividad de Dostoyevski, casa 5, no era simplemente personal, estaba al servicio de una búsqueda filosófica y espiritual. Sin embargo, Marte recibe la naturaleza de Saturno en Leo, donde Saturno está en detrimento. Esto introduce un conflicto severo en su capacidad de integrar sus ideales, casa 9, con sus instintos y luchas internas, casa 12. Saturno en Aries está debilitado, en caída, lo que simboliza que la estructura, la disciplina y el pensamiento dogmático, regente de la casa 3, Acuario, no encuentran una base sólida para operar. Saturno, al ser recibido por Marte en Aries, intensifica la lucha entre los ideales rígidos y los impulsos creativos e instintivos. Marte, aunque fuerte en Aries, sufre en esta recepción porque en Leo, donde se proyecta, recibe a Saturno en detrimento. Esto sugiere que los conflictos entre las limitaciones, Saturno, y los instintos marciales, Marte, se trasladan a su visión filosófica, casa 9, creando una tensión constante entre lo que quería alcanzar idealmente y las restricciones materiales, emocionales o internas que enfrentaba. Saturno, como regente de Acuario, casa 3, conecta esta lucha con la comunicación, el aprendizaje y el pensamiento estructurado. El pensamiento dogmático que simboliza Saturno no solo influía en su forma de razonar, sino que también enfrentaba la acción impulsiva y categórica de Marte. Esto sugiere que Dostoyevski vivió una lucha constante entre ideas rígidas y el deseo de liberarse de esas restricciones mediante la creatividad. El Sol, regente de Leo, casa 9, está oculto en la casa 12, lo que implica que su identidad y voluntad estaban marcadas por sacrificios y un enfrentamiento constante con las sombras de su propia psique. Esto refuerza un tema de aislamiento, lucha interna y conexión con lo inconsciente. La casa 12 también sugiere que su propósito, Sol, se encontraba condicionado por limitaciones externas y una necesidad de enfrentarse a los temas de sufrimiento y redención que dominan su obra. La casa 8 simboliza transformación, entrega y muerte simbólica. El Sol actuando a través de esta casa indica que su identidad estaba profundamente ligada a un proceso de renacimiento constante, enfrentando pérdidas y transformaciones que definieron tanto su vida como su obra. El hecho de que el Sol esté a disposición de Marte conecta aún más estos temas con la conjunción en Aries,
sugiriendo que la creatividad y la autoexpresión de Dostoyevski eran un medio para procesar estas transformaciones y conflictos internos. La recepción destructiva entre Marte y Saturno refleja un conflicto interno constante. Marte, al representar los instintos categóricos y la acción, se encuentra limitado y condicionado por la estructura y las restricciones de Saturno, creando una lucha constante entre impulso y contención. Este conflicto probablemente se expresó en su vida como un sentido de tensión entre su deseo de acción y libertad y las limitaciones impuestas por circunstancias externas o internas, como su encarcelamiento, exilio y problemas de salud. La conjunción de Júpiter y Saturno, dispuesta por Marte, conecta la creatividad de Dostoyevski con temas de transformación y lucha. Sus novelas reflejan esta tensión, explorando temas de redención, sacrificio y la lucha entre el instinto y el deber moral. La conexión con la Casa 9 refuerza que su obra no era solo una exploración personal, sino también una búsqueda de significado y trascendencia, influenciada por sus ideales filosóficos y religiosos. La proyección de Marte en Leo, Casa 9, sugiere que Dostoyevski enfrentaba tensiones en sus relaciones con los demás, especialmente en el ámbito de compartir sus ideales. La recepción con Saturno en detrimento indica que estas interacciones podían estar marcadas por conflictos entre sus propias creencias y las expectativas sociales o colectivas. El Sol en la Casa 12, actuando a través de la Casa 8, indica que Dostoyevski vivió una vida marcada por sacrificios profundos y transformaciones constantes. Esto se refleja en su experiencia personal, encarcelamiento, exilio, pérdidas, y en su obra, que aborda temas de sufrimiento, redención y trascendencia. La recepción entre Marte y Saturno muestra una lucha constante entre el instinto y la estructura, que se expresó tanto en su vida personal como en su obra. La conjunción en Aries, dispuesta por Marte, conecta su creatividad con un proceso de transformación y lucha interna, reflejado en la profundidad psicológica y filosófica de sus novelas. El Sol en la Casa 12, actuando a través de la Casa 8, indica que su vida y obra estuvieron marcadas por un proceso continuo de sacrificio, pérdida y búsqueda de redención, conectado con sus ideales filosóficos y religiosos. Esta configuración sugiere que Dostoyevski no solo reflejó los conflictos de su tiempo, sino que también canalizó estos temas en un legado literario que explora las tensiones fundamentales de la condición humana. Dostoyevski fue encarcelado, llevado al exilio a Siberia por su militancia política contraria a las rígidas estructuras, representadas por Acuario y Capricornio, por lo tanto con Saturno, en conjunción con Júpiter regente del ascendente, y condenado a muerte. La vida de Dostoyevski, especialmente su encarcelamiento, exilio en Siberia y sentencia de muerte conmutada, está directamente conectada con las configuraciones astrológicas que hemos explorado. Estos eventos no solo se reflejan en las tensiones entre Júpiter y Saturno, sino también en la relación de Marte con la Casa 12 y la conjunción en Aries. Saturno es el representante de las estructuras rígidas. Saturno, como regente de Acuario, Casa 3, y Capricornio, Casa 2, simboliza las rígidas estructuras sociales, políticas y económicas que gobernaban su tiempo. La Casa 3, ligada al pensamiento y la comunicación, representa las ideas fijas o dogmáticas que chocaban con la visión filosófica expansiva de Dostoyevski. Casa 9, regida por el Sol en la Casa 12. Saturno en Aries, Casa 5. En caída, debilitado y en conjunción con Júpiter, intensifica este conflicto. La conjunción representa un choque directo entre la expansión ideológica de Júpiter, regente del ascendente y símbolo de su búsqueda de significado, y las limitaciones estructurales de Saturno. Su militancia política en contra del régimen zarista refleja esta tensión. Saturno, como símbolo de autoridad y represión, en conjunción con Júpiter, representa las restricciones impuestas sobre su libertad personal y su capacidad de expresar sus ideales filosóficos y políticos. La recepción destructiva de Saturno por Marte, en Aries, refuerza la narrativa de enfrentamiento. Marte, actuando desde la Casa 12, Escorpio, simboliza la fuerza con la que sus ideales chocaron contra las estructuras dominantes, resultando en encarcelamiento y exilio. La Casa 12 está tradicionalmente asociada con la privación de libertad, el aislamiento y los enemigos ocultos. Marte, como regente de Escorpio, Casa 12, dispone de la conjunción Júpiter-Saturno en Aries, Casa 5, sugiriendo que los eventos creativos e ideológicos, Casa 5, de Dostoyevski, lo llevaron a enfrentar sacrificios profundos. El encarcelamiento y el exilio en Siberia están directamente relacionados con la activación de esta casa. Marte, al proyectarse en Leo, Casa 9,
conecta esta experiencia de aislamiento con su búsqueda de redención y transformación ideológica. La conexión entre Marte y la Casa 12 también sugiere que estas experiencias no solo lo privaron de libertad, sino que actuaron como un catalizador para su transformación personal y espiritual. El exilio en Siberia, aunque un castigo, se convirtió en una etapa crucial en su desarrollo filosófico y literario. El Sol en la Casa 12 simboliza un propósito vital oculto, condicionado por la lucha interna y el sacrificio. La sentencia de muerte conmutada puede interpretarse astrológicamente como un momento en el que su propósito, Sol, quedó suspendido, enfrentándose a la posibilidad de extinción, Casa 12, solo para renacer transformado. El Sol actuando a través de la Casa 8 refuerza este tema, ya que la Casa 8 está asociada con la muerte simbólica y la transformación profunda. Este evento fue un punto de inflexión en su vida, marcando el inicio de una etapa en la que abrazó la redención espiritual y la exploración filosófica en su obra. El Sol rigiendo la Casa 9, ideales y creencias superiores, muestra cómo esta experiencia de muerte simbólica estaba basada en su fe religiosa y en su búsqueda filosófica, transformándose en un pilar central de su obra literaria. La conjunción en Aries, dispuesta por Marte, marca una etapa de transición civilizatoria. En la vida de Dostoyevski, esto se traduce en su papel como un individuo que vivió y canalizó estas tensiones en su tiempo, enfrentándose personalmente a las rígidas estructuras, representadas por Saturno mientras buscaba expresar los ideales expansivos de Júpiter. La recepción destructiva entre Saturno y Marte intensifica el carácter conflictivo de esta conjunción. Marte, al recibir a Saturno en Leo, donde está en detrimento, transforma el enfrentamiento con las estructuras dominantes en una lucha existencial que definió su vida y obra. Esta recepción también refuerza la idea de que su creatividad y sus ideales, Júpiter-Saturno en la Casa 5, estaban constantemente limitados y desafiados por las realidades de su tiempo, pero al mismo tiempo lo impulsaron a superar estas barreras a través de su transformación personal. El encarcelamiento y el exilio están claramente vinculados con la Casa 12, Marte como regente y la conjunción de Júpiter y Saturno en Aries. Su militancia política y su enfrentamiento a las estructuras rígidas de Saturno reflejan el choque entre su visión filosófica, Júpiter, y las restricciones del poder establecido. El Sol en la Casa 12, proyectándose desde la Casa 9, indica un momento crucial en el que su vida y propósito estuvieron al borde de la extinción. Este evento marcó una transformación simbólica que lo conectó profundamente con los temas de redención y trascendencia. La recepción destructiva entre Marte y Saturno refuerza que estas experiencias, aunque profundamente desafiantes, actuaron como catalizadores para su crecimiento personal y su desarrollo creativo. La Casa 8, transformación, y la Casa 9, ideales, se convierten en los motores de su renacimiento personal. A través de estas experiencias, Dostoyevski no solo sobrevivió, sino que transformó sus luchas en un legado literario que explora las tensiones entre la libertad y la estructura, los ideales y las limitaciones, la redención y el sacrificio. La vida de Dostoyevski, marcada por el encarcelamiento, el exilio y la sentencia de muerte, se refleja claramente en las tensiones de su carta natal. La conjunción Júpiter-Saturno en Aries, a disposición de Marte en la Casa 12, simboliza su enfrentamiento con las estructuras de poder y su capacidad para transformar estas experiencias en una obra que captura la profundidad de la lucha humana por la libertad, el significado y la redención. Venus, regente de la 6 Tauro, que se expresa a través de la 11 Libra, se halla en la 2 Capricornio y se encuentra en el signo de exaltación de Marte. Marte está en la 9ª, asimilando por mor de Saturno la naturaleza de Venus. Venus en Capricornio condiciona una expresión seria y pragmática. Como regente de Tauro, Casa 6, representa el trabajo cotidiano, la rutina y los esfuerzos prácticos necesarios para sostener la vida. Su posición en la Casa 2, Capricornio, sugiere que la vida laboral de Dostoyevski estaba profundamente conectada con su necesidad imperiosa de generar recursos materiales, marcada por las restricciones y la necesidad de esfuerzo disciplinado que impone Capricornio. Como regente de Libra, Casa 11, Venus también simboliza sus aspiraciones sociales y sus colaboraciones con otros, como ya explicamos. Venus exaltando a Marte indica que sus esfuerzos cotidianos, Casa 6, y sus aspiraciones sociales, Casa 11, estaban impulsados por la energía marcial de transformación y acción, representada por Marte en la Casa 9. Esto sugiere que su trabajo no era solo un medio de sustento, sino también fue un vehículo y poderoso acicate para expresar sus ideales y creencias filosóficas.
Marte en la casa 9 conecta los instintos categóricos y la acción con los ideales superiores. Su posición en Leo sugiere una expresión apasionada y creativa de estas energías, pero la recepción con Saturno en Aries introduce un conflicto significativo. Al asimilar la naturaleza de Venus, Marte adquiere una cualidad más moderada y armoniosa, pero esto no ocurre sin tensión. La exaltación de Marte por Venus en Capricornio indica que sus acciones, Marte, estaban en gran medida orientadas a objetivos pragmáticos y estructurados, pero siempre en un marco de lucha y transformación. Saturno, como regente de Capricornio, donde se encuentra Venus, actúa como intermediario entre Venus y Marte. Sin embargo, la recepción destructiva entre Marte y Saturno, por la posición de Saturno en detrimento en Leo, sugiere que esta moderación de Marte estaba limitada o condicionada por las restricciones y tensiones impuestas por Saturno. Venus, como regente de la casa 6, ubicado en la casa 2, conecta el trabajo cotidiano con la supervivencia material. En Capricornio, esto indica que Dostoyevski vivió bajo presiones económicas constantes, lo que lo obligó a usar su creatividad, casa 5, Aries, como medio de sustento. Su capacidad para generar recursos dependía de su trabajo disciplinado y estructurado. Marte, exaltado por Venus, indica que sus esfuerzos laborales estaban imbuidos de un sentido de propósito más elevado, pero también enfrentaron tensiones significativas debido a la influencia restrictiva de Saturno. Venus, regente de la casa 11, indica que sus relaciones y colaboraciones estaban orientadas hacia metas pragmáticas y estructuradas, Capricornio, pero también enfrentaron tensiones debido a las dinámicas entre Marte y Saturno. Esto sugiere que, aunque Dostoyevski buscaba conexiones sociales que respaldaran sus ideales, estas relaciones no siempre fluían con facilidad y estaban marcadas por conflictos o restricciones. Filosofía e ideales, casa 9. Marte en la casa 9, exaltado por Venus, muestra que sus ideales filosóficos estaban profundamente ligados a su capacidad de actuar y transformar su realidad. Sin embargo, la recepción con Saturno introduce un elemento de lucha interna. Sus ideales y creencias a menudo chocaban con las limitaciones materiales o sociales, creando un proceso constante de reflexión y reevaluación. La conexión entre Venus, Marte y Saturno sugiere que Dostoyevski vivió una tensión constante entre sus deseos, Venus, sus acciones, Marte, y las restricciones que enfrentaba, Saturno. Esto no solo marcó su vida personal, sino que también se expresó en su obra literaria, donde los personajes enfrentan dilemas similares de deseo, deber y transformación. Marte en la casa 9 indica que su acción y creatividad estaban al servicio de sus ideales, pero la recepción de Saturno sugiere que estos ideales a menudo se enfrentaron a restricciones y conflictos internos. Esto se tradujo en una obra que explora profundamente los dilemas éticos y morales, reflejando su propia lucha por reconciliar sus deseos y deberes. Las relaciones sociales y aspiraciones, casa 11, estaban marcadas por un enfoque pragmático y estructurado, pero también enfrentaron tensiones debido a la dinámica entre Marte y Saturno. Marte en la casa 9, exaltado por Venus, muestra que sus ideales y creencias estaban profundamente conectados con su capacidad de actuar y transformar su realidad. Sin embargo, la recepción destructiva con Saturno sugiere que estas acciones a menudo enfrentaron conflictos internos y externos, que se reflejan en la profundidad psicológica y filosófica de su obra. La dinámica entre Venus, Marte y Saturno se expresó en su obra literaria como una exploración constante de los dilemas entre el deseo, el deber y la transformación, capturando la lucha entre lo humano y lo trascendental. Muy bien, pues nada, esto fue el vídeo dedicado a Fyodor Dostoyevsky. Creo que es bastante completo y hasta cierto punto pues ha podido ser un buen repaso a lo que son pues las técnicas que se suelen emplear en la astrología tradicional para dar cuenta de la descripción de un personaje. Sin más, pues bueno, pues me despido. Espero que de esta forma podáis seguir con más facilidad pues el texto, porque lo podéis ir leyendo, y además pues está el apoyo pues de las notas y de la carta, que en la parte derecha de la pantalla habéis podido pues cotejar, ¿no? Sin más me despido, pues hasta otra ocasión. Acordaos de suscribiros, de darle a la campanita si queréis más contenido y también de comentar.
Hay que tener en cuenta que a partir de ahora voy a poner los guiones pues a vuestra disposición si los queréis. Tenéis que indicar en los comentarios pues vuestro correo electrónico y con el correo electrónico pues yo os enviaré pues el texto pues con las instrucciones para poderlo leer, porque yo utilizo el formato TXT, que es un formato pues que me permite utilizarlo pues con múltiples sistemas de procesamiento, ¿no? Para luego poder emplearlos para otros menesteres, tanto en clase como a través de la difusión que estamos haciendo en YouTube. Sin más, pues me despido. Os envío un abrazo muy fuerte y bueno, vamos a estar en contacto.